Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón las palabras que yo te dicto hoy. Incúlcaselas a tus hijos y repíteselas cuando estés en casa, lo mismo que cuando estés de viaje, acostado o levantado. Átatelas a las manos para que te sirvan de señal. Póntelas en la frente, entre los ojos. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Judaísmo, la religión de un pueblo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Semá, recitado por los judíos devotos en sus oraciones diarias, condensa el credo del judaísmo. Se encuentra en la Torá. La Torá, en su definición más estricta, se refiere a los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, las sagradas escrituras de los judíos. Llamada a veces la ley, la Torá se transmitió desde Moisés y narra la historia de un pueblo, una tierra, un camino de vida y una relación con Dios. En un sentido más amplio, la Torá abarca el conjunto de la enseñanza judía auténtica. El judaísmo se oficializó en el monte Sinaí. El judaísmo comenzó con Abraham, continuó con Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Bajaron a Egipto y después de 210 años abandonaron Egipto. 40 años más tarde entraron en Israel tras haber recibido previamente la Torá en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Y los 40 años que pasaron en el desierto fueron 40 años de purificación donde tuvieron que abandonar los males e impurezas de Egipto, en los que habían estado inmersos durante 210 años. Y pasaron 40 en una atmósfera desértica, purificando sus almas, mentes y cuerpos y estudiando la Torá como preparación para entrar en la tierra de Israel. En el judaísmo se encuentran las raíces de 2 de las otras grandes religiones del mundo, cristianismo e islam. Jesús fue un judío palestino, asistió al culto de la sinagoga y siguió a un maestro judío radical, Juan el Bautista. Jesús ofrecía misericordia y compasión y animaba a sus oyentes a adherirse al modelo ético más elevado del judaísmo. La mayor parte del conocimiento de Mahoma de la Biblia y del judaísmo le vino de sabios judíos que vivieron en su época. El Corán hace referencia a muchos profetas del Antiguo Testamento, entre ellos Noé, Lot, Abraham, Moisés y David. Y por supuesto, la idea central de un Dios único es común a los 3 credos. En Jerusalén, estos 3 credos comparten y se disputan el mismo suelo. Aquí, Salomón edificó el primer templo de los judíos. Jesús predicó, fue crucificado y ascendió a los cielos. Y Mahoma emprendió su viaje nocturno a los cielos donde se cree que visitó el trono de Alá. La Torá es una de las 4 piedras angulares de la fe judía. Es una ley viva entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí y transmitida de generación en generación. La cultura occidental considera la humildad como una degradación. Para nosotros es ser capaces de reconocer que nuestras limitadas percepciones pueden ampliarse para incluir una percepción de lo infinito. El primer paso que debemos ser capaces de dar es no vernos a nosotros mismos como un obstáculo. Así que, por consiguiente,
Hablamos de la Torá, ese don del conocimiento, como de la percepción no de una serie de normas, sino de la estructura total de la creación. Una parte esencial del culto de la sinagoga es la lectura de la Torá. El rollo de pergamino es primero paseado por la sala, de modo que la asamblea pueda verlo, tocarlo y besarlo. Después se abre y es leído. En la Torá se hallan las otras 3 piedras angulares del judaísmo. La tierra. Sal de tu patria y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. El pueblo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y el amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De modo que la Torá no es una religión, la Torá es vida, y no las definimos como cosas separadas. La Torá, la tierra, el pueblo y el amor de Dios han mantenido a los judíos unidos en el exilio y la cautividad, en la derrota y la dispersión. Durante siglos de persecución en muchos países y en el Holocausto del siglo XX, en el que millones fueron encarcelados y asesinados por ser judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. El mal logra su propósito por nuestra percepción a través de él o venciendo el desafío. Está específicamente ahí como el obstáculo. Podemos quedar atrapados por el obstáculo, pero es solo un obstáculo con el específico intento de que lo venzamos. Por lo tanto, el mal jamás puede vencer al bien. No existe nunca la amenaza de que el mal domine el mundo. El mal será tan perfecto en cuanto desafío como nosotros seamos capaces de vencerlo. Y esto vale para la creación en su conjunto y para cada individuo. Al terminar la guerra, en 1945, los supervivientes de los campos de concentración, así como otros judíos de todo el mundo, se trasladaron a Palestina y lucharon por establecer el Estado de Israel. Israel fue declarado Estado y los judíos tuvieron una patria. Dios nos dijo, es vuestra, no de ellos. Y esta es la postura judía. Poseemos esta tierra porque tenemos un mandato de Dios de que esta es la tierra que estamos destinados a heredar. Y esta es la tierra en la que estamos destinados a cumplir nuestra función y papel de nación judía. En el fondo, un judío solo puede ser judío total y completo en Israel. Lo que los judíos encontraron al llegar a Israel fue una tierra desértica con una capacidad agrícola muy limitada. Los antiguos colonos habían establecido unas pocas granjas colectivas llamadas kibutz y fueron utilizadas como modelo para otras muchas más grandes. Trabajando juntos hacia la meta común de hacer al país autosuficiente y con energía humana e ingenio sin límite, los judíos hicieron florecer el desierto. Desarrollaron nuevas técnicas agrícolas y comunidades donde se compartía todo por igual, responsabilidades y recompensas. Hoy, estas comunidades siguen aportando a Israel gran parte de su producción agrícola y suponen un poderoso lazo con la tierra para sus miembros. En Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones es el punto central de la mayor parte de la vida judía. Es lo único que queda del complejo del templo que se remonta a los días de Salomón y que fue destruido en el 70 después de Cristo, hace casi 2000 años. Los judíos creen que el Mesías aparecerá aquí para traer paz y armonía al mundo, y que, en esa época, el templo será reconstruido como casa de oración para todos los pueblos de la tierra. En la Torá
se encuentra la base de los grandes rituales y fiestas del judaísmo. El Sabbat, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es la más importante de todas las fiestas. Recuerda el día del Sabbat para santificarlo. Hay 3 mandamientos prácticos que son absolutamente esenciales para llevar una vida judía básica. Y son pureza familiar, Karut, normas de alimentación, y Shabbat. Cesamos de toda actividad creativa una vez a la semana para recordar y refrescar nuestras memorias y honrar a Dios, que es el creador último del universo. La Shiná es en cierta forma el aspecto femenino de Dios. De hecho, Shabbos es llamado Shabbat Hamalká, la Shabbat reina, reina Shabbat, y que es anunciado en varias etapas. Pero el apogeo último es, supongo, el encendido de las velas por la mujer de la casa. Cuando ella pronuncia las bendiciones sobre las velas, la luz de esa vela significa la presencia de la Shiná, de la reina Shabbat en la casa. En el pasado, el papel de las mujeres en el judaísmo quedaba en gran parte reducido a cuidar la casa de acuerdo con la ley judía. Aunque esto todavía es verdad en el judaísmo ortodoxo, en la rama reformada, las mujeres desempeñan un papel central también en la sinagoga. Lo que más me excita del judaísmo precisamente ahora es el papel de las mujeres en él. Veo que el rostro del judaísmo está siendo transformado por sus mujeres. Y existen toda suerte de caminos que están siendo abiertos por rabinas ahora que está cambiando la liturgia, cambiando la forma en que oramos para expresar mejor los sentimientos y hacerla más viva y estimulante. De modo que cuando te vas, te sientes realmente como si hubieras hecho algo excelente. Existen varias ramas diferentes en el judaísmo. Los más ortodoxos son los Hasidim, o judíos místicos. Muchos de ellos visten como lo hacían sus antecesores de Europa hace siglos, y siguen los mandamientos de un modo muy estricto. Aunque es bastante inusual, he ahí algunos Hasidim que combinan sus tradiciones religiosas con la representación artística para expresar su visión mística de la vida. Cuando ves a una persona vestida de negro por la calle, no das por sentado que siempre vaya así. Pero sin embargo, como artista, podría ser negro y no obstante amar los colores. En la sinagoga ortodoxa, hombres y mujeres se sientan en zonas separadas. Los hombres dirigen el culto mientras las mujeres miran. La rama reformada, por otra parte, manifiesta una visión mucho más moderna en el vestir, el culto y las costumbres. El judaísmo reformado fue traído a Estados Unidos más tarde y ahora, como es sabido, es una rama numerosa. Es una rama que básicamente dice: conserva tu herencia judía de la forma que consideres adecuada. Y no es tan importante si conduces en sábado, o si comes o dejas de comer cerdo. Lo importante es que te mantengas unido como comunidad y que hagas que el judaísmo sea del todo relevante para la vida moderna. Las fiestas más solemnes del judaísmo se celebran en otoño. La conmemoración de los días del temor reverencial comienza la víspera del Rosh Hashanah, con el toque del shofar. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has enseñado a oír la llamada del shofar. Rosh Hashanah es el año nuevo judío, conmemoración del comienzo del mundo y un tiempo en el que los fieles individualmente iniciaron un periodo de 10 días de arrepentimiento, renovación y recuerdo. Los días del temor reverencial terminan en el Yom Kippur, el día de la expiación, un tiempo para rezar por el propio perdón y por el de los demás. En el Yom Kippur, en las zonas judías de Israel,
Las calles están completamente desiertas. Todos están rezando en la sinagoga. Lo que estamos diciendo es que la Torá es vida y la vida es Torá. Por eso hay una afirmación en el Talmud que dice: aunque Dios no hubiera dado la Torá en el Sinaí con sus 613 mandamientos, nos habríamos visto obligados a salir y a aprenderlos de la naturaleza. La siguiente fiesta del calendario judío es Sukkot, la fiesta de las chozas, que recuerda las antiguas fiestas de la cosecha y la forma en que los israelitas vivieron durante sus 40 años en el desierto, en su viaje de Egipto a la tierra prometida. La gente compra ejemplares exactos de las 4 plantas mencionadas en la Torá. Las chozas de Sukkot, como esta de un kibutz del norte de Israel, son construidas por las familias todos los años. Sukkot se celebra también en la sinagoga. Durante el culto, las plantas son agitadas con la mano siguiendo la orden del Levítico. Y tomaréis los mejores frutos, ramos de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de las riberas, y os regocijaréis en presencia del Señor. Ser judío es una ocupación a tiempo completo. Ese es el objeto de la vida. Y para hacer eso, por supuesto, uno necesita ganarse la vida. Esa es la filosofía judía. No es que uno sea, digamos, médico. Y acontezca también que es médico ortodoxo, médico conservador, médico reformado o médico cristiano. En el judaísmo es primero y principalmente judío. Y para mantener su vida y la de su familia, trabaja como médico. El éxodo de la esclavitud de Egipto se celebra también en Pesaj, o Pascua, un tiempo para recordar. ¿Por qué es esta noche diferente de todas las demás noches? Éramos esclavos en Egipto y el Señor Dios, el Eterno, nos sacó de allí con mano poderosa. Hanukkah, la fiesta de la luz, es un tiempo también para recordar. La Hanukkah se observa para celebrar el tiempo en que los macabeos rescataron Jerusalén de los sirios. Las velas de Hanukkah se encienden para traer a la memoria el reencendido de la luz del templo. Según la leyenda, los macabeos encontraron en el templo aceite sagrado solo suficiente para mantener la llama ardiendo durante un día. Pero aquella lámpara mantuvo milagrosamente la luz ardiendo durante 8 días y 8 noches hasta que los sacerdotes pudieron preparar suficiente aceite para mantenerla ardiendo después. Las velas de Hanukkah simbolizan la luz de la libertad religiosa. Es un tiempo gozoso en el que familias y amigos se reúnen. Cinco siglos de lucha por la libertad religiosa son conmemorados por un periodo de 3 semanas de semiduelo, que acaba en Tisha B'Av, el 9º día del mes de Av, un día de ayuno y duelo por la destrucción del templo. Y por las tragedias que le han acontecido al pueblo judío a lo largo de su historia. Dios, por tanto, no es el causante de que la tragedia ocurra. La provocamos nosotros como humanidad. Somos nosotros la variable que fluctúa. Si nos equilibráramos a nosotros conscientemente con todas las demás variables de la creación, el mundo estaría en un perfecto equilibrio y no habría sufrimiento. En muchos aspectos, el judaísmo es una religión de recuerdo, pero es una religión que mira hacia adelante también. Tras la conquista romana de Palestina en el 70 después de Cristo, los judíos se dispersaron por todo el mundo, pero llevaron sus creencias con ellos.
Y todavía enseñan a sus hijos a amar y respetar la Torá. A los 13 años, los jóvenes judíos aceptan los deberes, obligaciones y privilegios de un judío adulto. En su ceremonia del Bar Mitzvah, el iniciado es reconocido como un hombre del deber o un hijo del mandamiento. Bar mitzvah es hebreo. Bueno, es realmente arameo. Bar es Ben. En hebreo Ben significa hijo de. Bar mitzvah significa hijo de mitzvah. En otras palabras, esta persona, este joven, es ya un judío obligado a cumplir los mandamientos. El Bar Mitzvah o Bat Mitzvah es un acontecimiento familiar gozoso y un tiempo para felicitaciones y entrega de regalos. Pero es también una ocasión muy solemne, porque es el comienzo de la adultez y la condición de miembro pleno de una fe antigua que se inició hace más de 5000 años. Es una fe que empujó a Abraham a la búsqueda de la tierra prometida, patria espiritual ahora para más de 14 millones de personas. Es una fe que toma su estilo de vida de las palabras de Moisés, honra a sus reyes, profetas y sabios releyendo y reverenciando sus escritos, y mantiene un diálogo permanente que comenzó en el exilio, cuando los hombres de la gran sinagoga comenzaron a interpretar la ley de la Torá y pusieron por escrito sus comentarios en el Talmud. Es una fe que une a gente de muchos países con la fe común en el pueblo y en la tierra de sus antepasados, con las vidas y palabras de sus fundadores y la gran ley del amor. Si pudiéramos cambiar a los seres humanos con los que entramos en contacto, cambiaríamos finalmente la sensibilidad y la conciencia del mundo. Y si pudiéramos cambiar la conciencia del mundo, eliminaríamos el sufrimiento. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.